Buenos días, estudiantes. Bueno, voy a presentar pues, de manera general eh, las medidas de dispersión. Lo voy a presentar a manera pues, de introducción, puesto que requiero que hagan la lectura en el libro sobre las medidas o los indicadores de dispersión. Va a ser importante pues tener en cuenta esta lectura, ya que nos va a indicar, incluso en el libro, se menciona sobre incluso la demostración que se hace para llegar quizás al algoritmo y la extensión de alguna de sus propiedades. Entonces, voy a enviar varios videos, pero inicialmente pues es este como manera pues de introducción. Bueno, medidas de dispersión. Al igual que sucede con cualquier conjunto de datos, la media, la mediana y la moda solo nos revelan una parte de la información que necesitamos acerca de las características de los datos. Eso lo vimos incluso en clases pasadas, donde las medidas de tendencia central pues nos muestran quizás poco cuando queremos hacer un análisis un poco más fino. Puesto veíamos que si tenemos dos muestras distintas, esas muestras distintas pueden tener un mismo promedio, pero lo que habría que ver es la variabilidad de los datos. Entonces, para ello, muy acordes serían las medidas de dispersión. Pues para aumentar nuestro entendimiento del patrón de los datos, debemos medir también su dispersión, extensión o variabilidad. La dispersión es importante porque, miremos, detallamos alguna razón. Proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. Si los datos se encuentran ampliamente dispersos, la posición central es menos representativa de los datos. Recuerden, por ejemplo, que la media es sensible a los datos extremos. Entonces, si los datos son muy dispersos, la posición central, por ejemplo, va perdiendo quizás significado en términos pues, de análisis. Ya que existen problemas característicos para datos ampliamente dispersos, debemos ser capaces de distinguir qué presentan esa dispersión antes de abordar esos problemas. Quizás se desee comparar las dispersiones de diferentes muestras. Si no se desea tener una amplia dispersión de valores con respecto al centro de distribución o esto presenta riesgos inaceptables, necesitamos tener habilidad de reconocerlo y evitar escoger distribuciones que tengan las dispersiones más grandes. Lo que quiere decir aquí es que, por ejemplo, cuando uno está haciendo comparación de muestras y en términos de sacar alguna conclusión positiva, uno quisiera en algunos casos que la dispersión sea más pequeña, porque entre la dispersión sea más pequeña es porque los datos pues no están, por así decirlo, tan separados. Por ejemplo, recuerden que a mayor dispersión pues va a afectar lo que es incluso el promedio. Entonces, a eso se refiere, tener quizás habilidad de reconocer cuando, a pesar de las muestras sean muy similares, tener en cuenta el tipo de variabilidad que pueden tener los datos. Bueno, aquí está un poco lo que se mencionó hace un momento. Las medidas de tendencia central tienen como objetivo el sintetizar los datos en un valor representativo, como cuando calculamos la media, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto estas medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Las medidas de dispersión cuantifican la separación, eso sí que es importante. Cuantifican la separación, o sea, nos dicen en número qué tan separados están los datos. La dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Todo es de acuerdo al valor central. Distinguimos entre las medidas de dispersión absolutas que no son comparables entre diferentes muestras y las relativas que nos permiten comparar varias muestras. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener las medidas de dispersión para la población y las medidas de dispersión para las muestras. Solamente varían en términos pues, algorítmicos pues, el cálculo. Por ejemplo, acá tenemos la varianza. Acá la varianza pues, se representa con S, pero miren que es S al cuadrado. Ahora, matemáticamente, el cuadrado aquí es más bien para la facilitación matemática. Las varianzas pues, no tienen valores negativos. Entonces aquí el cuadrado, cuando uno hace el cálculo, siempre va a dar un valor positivo.
En el libro del profesor Roberto Bear aparece una parte de la demostración. Entonces ahora les indico las páginas, de la página 125 a la página 134, que quiero que puedan leer detalladamente los indicadores de dispersión. Entonces la varianza esa es la definición como matemática quizás, es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación y la media aritmética del conjunto de observaciones. Entonces quedaría de esta forma. Entonces esta es para la población. Utilizamos población S al cuadrado. Si fuera para la muestra, ya no utilizamos S, sino que en la mayoría de los textos utilizan, por ejemplo, sigma, la letra sigma cuadrado, eh, para detallar que es para la muestra y aquí el coeficiente, el denominador cambia. Bueno, ahorita lo mostramos. La desviación típica o la desviación estándar. Eh, para facilidad matemática, cuando uno habla de varianza, pues miren que como está el cuadrado, entonces estamos hablando de metros, entonces nos van a dar metros al cuadrado. Y eso quizás dificulta un poco la interpretación y el análisis. Entonces, para uno no hablar en términos cuadrados, como hablar de metros cuadrados, hablar de velocidades cuadradas, por ejemplo, entonces hallamos a la varianza, pues a esta expresión le sacamos, pues determinamos su raíz cuadrada y ya no tendríamos pues ese cuadrado, ya no tendríamos unidades cuadradas, sino que ya tendremos unidades lineales. Entonces para ello es la desviación típica o muy conocidamente como la desviación estándar. Entonces la desviación estándar pues sencillamente va a ser la raíz cuadrada de la varianza. De una manera pues muy sencilla, esto facilita mucho. Obviamente el algoritmo de la desviación pues sería todo esto, pero entre la raíz cuadrada. Entonces, pues, muy sencillo lo podemos ver de esta manera. Y para estimar la desviación típica de una población a partir de los datos de una muestra se utiliza la fórmula cuasi desviación típica. Bueno, esta de acá, esta S, y miren el denominador n-1, indica que es para la muestra. Este sería para la muestra y esta de acá es para la población. Acá creo que tengo otra tabla. Bueno, recorrido rango. También nos piden hallar el rango. Es necesario saber el rango pues, entre las observaciones. Es el valor máximo menos el valor mínimo. Y aquí tengo, miren, esa tablita nos va a permitir. Bueno, esas son las medidas de centralización y las de dispersión son varianza, desviación típica, coeficiente de variación y el rango. Que está a este lado derecho es para la población. Miren que para la población todo es partido por n. Para la muestra es partido por n-1. Bueno, aquí se coloca la misma S, pero en algunos textos o libros, en vez de S es sigma cuadrada. Y aquí sencillamente sería sigma. Entonces, ¿por qué eso? Porque un, un buen indicador para, de la varianza poblacional es la varianza muestral. Y para la desviación poblacional, el mejor indicador es la varianza muestral. Entonces, en algún momento podremos ver por qué esta similitud, ¿sí?, entre muestra y población. El coeficiente de variación sería S partido por X barra. Este X barra, recuerden que es la media aritmética, el promedio. Con el coeficiente de variación podemos detallar el porcentaje pues, de variación. Entonces, es importante nosotros detallar en términos de porcentaje cuando es muy alto la desviación. Entonces eso nos va a ayudar. Ah, bueno, miren acá. Para las medidas de las poblaciones se suele utilizar letras griegas y para las muestras, pues, entonces, miren. Ah, bueno, quizás era un poco contrario a lo que dije. Es decir, para las muestras se utiliza X barra y S, así como está acá para las muestras. Para la población es mu o mu, pues algunos lo llaman mu, esta letra griega o mu, y esa sería sigma. Entonces, esta de aquí sería para la desviación, ¿no? Sería para la desviación y para la varianza. Bueno,
Sigamos, ejemplos. Ah, bueno, miren acá este ejemplo. Miren que aquí están pues cuatro personas, aparentemente pues con alguna diferencia pues entre sus estaturas. La desviación estándar lo que va a demarcar es la distancia que hay del promedio hasta el dato menor o la distancia que hay del promedio al dato mayor. Entonces es importante nosotros cuando tengamos algunas muestras poder detallar esas distancias que hay del promedio. Recuerden que se parte del promedio y la distancia que hay para arriba y la distancia que hay para abajo. A eso es lo que conocemos como desviación estándar. La varianza sería también una distancia, pero esa distancia no es de los datos extremos, sino sobre cada dato. Por eso su fórmula es cada dato menos el promedio al cuadrado. Entonces, es como mirar esas diferencias, pero en términos más prácticos, es mucho más recurrente poder atender la desviación estándar. Aquí está un desafío, son unas preguntas que quiero que ustedes puedan reflexionar. Las mencionaremos pues en la próxima clase, entonces ahí les dejo como un desafío. Las medidas de dispersión, por ejemplo, miren acá, aquí tenemos grupo A, grupo B. Entonces, en estos grupos, noten que aquí tenemos, miren los datos, 10, 20, 30, 21, 19, 20 años. Pues miren que son distintos, ¿no? O sea, tienen distintos, pero si sacamos el promedio de cada uno de ellos, intenten sacar el promedio, se van a dar cuenta que el promedio es el mismo, ¿no? Pero entonces, a pesar de que el promedio sea el mismo, nos damos cuenta que la medida de tendencia central, pues, es poco significativa en este caso, entonces asumiríamos medidas de dispersión o variabilidad. Por ejemplo, el promedio son los 20 años, pero tenemos que ver, por ejemplo, respecto a la media, la distancia que hay para arriba y la distancia que habría para abajo en cada muestra. De esa manera ya podemos hacer discriminación entre este grupo y este otro grupo a través de su dispersión. Bueno, este era un ejemplo que habíamos tomado desde un principio. Entonces, la idea es que este es el ejemplo que vimos con las medidas de tendencia central y calculamos la media, la mediana y la moda. Ahora, la idea es que podamos determinar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación pues dado esta tabla pues de frecuencia. Aquí están algunos, bueno, acá están algunos de los ejemplos. Entonces la idea es que puedan ustedes hacer la lectura de la página 125 a la página 134 y podamos ir por lo menos a resolver este ejercicio y reflexionar en estas preguntas que son pues teóricas con respecto pues a las medidas de dispersión. Entonces, de manera concluyente, jóvenes, las medidas de dispersión llegan para quizás profundizar un poco más sobre la muestra, puesto que las medidas de centralización no dan la suficiente información en cuanto a la separación de los datos. Si bien es muy importante saber cuáles son los indicadores centrales, es quizás un complemento muy importante saber la separación de esos datos para poder discriminar entre grupos o entre poblaciones. Entonces recuerden que hay una manera de calcular la población y una manera pues de calcular la muestra. Entonces, de esta manera pues quiero que tengan este referente y que, y que esta introducción les sirva para poder hacer la lectura. Recuerden, hacer la lectura del libro del profesor Bear de la página 125 a la 134. Esto lo vamos a discutir en la próxima clase. Vamos a discutir lo que va a ser entre miércoles y viernes. Al igual, les voy a mandar otros dos videos reforzando un poquito más esto. Bueno, hasta luego.